El siguiente ejercicio representa un anuncio de 14 kilogramos sostenido por dos cuerdas. Una de ellas localizada a la izquierda y completamente horizontal con respecto a ese anuncio, y la otra orientada hacia arriba y hacia la derecha, como se muestra en la figura. Se pide encontrar la tensión de ambas cuerdas. Primeramente debemos analizar cuál es el estado de movimiento para cada uno de los ejes, para poder determinar si la sumatoria de fuerzas es igual a cero o es igual a masa por aceleración, es decir, a ma. Será igual a ma si el objeto se mueve con aceleración, y será igual a cero si permanece en reposo con velocidad cero, es decir, si está en equilibrio estático. Y también será igual a cero cuando se mueve con velocidad constante, es decir, en equilibrio dinámico. ¿Cuál es el estado de movimiento en cada uno de los ejes y cuál sería el resultado de la sumatoria de fuerzas en cada uno de ellos? El siguiente paso consiste en determinar cuáles fuerzas actúan sobre cada uno de los ejes. Pensando que tenemos cinco posibilidades, es decir, peso normal, tensión, fricción y fuerza F, ¿cuáles fuerzas estarían presentes en cada uno de los ejes y cuál sería su dirección? Efectivamente, se tiene el peso, que es una fuerza que siempre está presente. Va dirigida siempre hacia el centro del planeta. No hay normal porque no está apoyada en ninguna superficie, ni tampoco hay fricción cinética porque no se está moviendo. Pero sí tenemos un par de cuerdas que van a ejercer tensión. La cuerda 1 está ubicada a la izquierda del anuncio. Hacia allá se va a orientar, hacia allá también será la dirección de la tensión 1. Por otra parte, la cuerda 2 queda orientada arriba y a la derecha con respecto al anuncio. Por lo tanto, la tensión 2 sigue esa misma dirección, hacia arriba y hacia la derecha. Con respecto al ángulo, tenemos que existe un ángulo de 50 grados entre esa cuerda y un eje horizontal. Ese ángulo se repite en la parte inferior por la regla de la Z, es decir, es una inclinación medida con respecto a líneas paralelas. Enseguida nos damos cuenta que la tensión 2 está ubicada en el segundo cuadrante, pero necesitamos que sus componentes estén en los ejes X y Y para que puedan cancelar las tensiones o los pesos o cualquier otro tipo de fuerza que tuviéramos en ellos. ¿Hacia dónde iría el componente X de la tensión 2 y hacia dónde se dirigiría el componente Y de esa tensión 2? Efectivamente, el componente X de la tensión 2 se dirige a la derecha y el componente Y se dirige hacia arriba. Lo que sigue es desarrollar las ecuaciones para cada uno de los ejes. Sabemos que en el eje X todo lo que apunte para la derecha será positivo, todo lo que apunte para la izquierda será negativo, y en el eje Y todo lo que apunte hacia arriba será positivo y lo que apunte para abajo será negativo. De esta forma, y si iniciamos con el eje X, nos quedaría la ecuación de esta manera. El componente X de la tensión 2 más menos el T1, la tensión 1 es igual a 0, es decir, el componente X de esa tensión 2 menos la tensión 1 igual a 0. Pasamos la tensión 1 que está restando al otro lado de la ecuación con signo diferente, con signo positivo, y nos quedaría que Tx2 es igual a T1. De aquí podemos desglosar el Tx2. Sabemos que el componente X de una tensión es igual al valor del vector por el coseno del ángulo con respecto al eje X. En este caso sería T2 coseno de 50 y esto lo igualaríamos a T1. En este momento no podemos seguir con este eje porque tenemos dos incógnitas, T1 y T2. ¿Qué se pudiera hacer? Así es, seguir hacia el eje Y. En el eje Y tenemos que la tensión, el componente Y de la tensión 2 dirigido hacia arriba es positivo, le vamos a sumar el peso dirigido hacia abajo será negativo, es decir, el Ty2 menos W igual a 0. Ty2 es igual a W. Y aquí un aspecto muy importante. No debemos de evitar pensar que T2 es igual a W. No. El componente Y de la tensión 2, es decir, una parte de la tensión 2 es igual a W. Esto lo podemos solucionar desglosando el componente Y de esa tensión y decir T2 seno de 50 es igual a masa por gravedad. De aquí podemos despejar para la T2. Pasamos el seno de 50 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado de la ecuación, dividiendo. Se vería de esta manera. T2 es igual a masa por gravedad entre el seno de 50. T2 es igual a la masa, que es de 14 kilogramos, por 9.8, que es la gravedad, y entre el seno de 50. Esto me daría 179.10. Con ese valor de tensión 2 lo podemos sustituir en la ecuación que dejamos pendiente en el eje X y podemos encontrar el valor de T1. Se vería de esta manera. T1 es igual a T2, que vale 179.10 por el coseno del ángulo, coseno de 50.
Recapitulando lo que hicimos, primero fue establecer si la sumatoria de fuerzas en los ejes era igual a cero o era igual a masa por aceleración. Después pensamos en las 5 fuerzas posibles y de ahí encontramos que tenían dos tipos diferentes de fuerza, tensión y peso, pero esas tensiones estaban repartidas en dos cuerdas. Desarrollamos el diagrama de cuerpo libre, pero nos dimos cuenta de que la tensión 2 quedaba en el primer cuadrante. Tuvimos que reubicarla al eje X positivo, que de esta forma cancela el efecto de la tensión 1, y al eje Y positivo, cancelando el efecto del peso. Desarrollamos las ecuaciones en cada uno de los ejes, empezamos con X, no pudimos llegar muy lejos porque llegamos a un punto en que había dos incógnitas, nos fuimos al eje Y, encontramos una de las variables, la sustituimos y ya pudimos encontrar el valor de la otra.